Bienvenidos a nuestro canal, donde hoy desenterraremos una historia que ha mantenido en vilo a México durante años. Beatriz Gutiérrez Müller, la renombrada escritora investigadora y esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido una figura enigmática a menudo presente, pero raramente protagonista en los eventos públicos de su esposo. Su notoria ausencia en numerosos actos oficiales y cumbres internacionales ha alimentado incontables rumores y especulaciones. Pero hoy, a los 56 años después de un silencio autoimpuesto que se ha prolongado por más de 5 años desde la asunción de AMLO al poder, Gutiérrez Müller finalmente ha decidido hablar. Y lo que tiene que contar es mucho más complejo, intrigante y en última instancia más conmovedor de lo que nadie podría haber imaginado. Desde el principio, Gutiérrez Müller dejó claro que no aspiraba a ser una primera dama tradicional. Rechazó el título y se negó a asumir roles ceremoniales o de representación que consideraba anacrónicos y alejados de la realidad del país. En lugar de convertirse en un florero decorativo, optó por seguir dedicándose a su trabajo intelectual y a proyectos que le apasionaban, como la promoción de la lectura y la preservación del patrimonio cultural de México. Esta decisión, aunque aplaudida por muchos, también generó críticas y suspicacias. Algunos la acusaron de ser distante y elitista, mientras que otros la veían como una figura rebelde que desafiaba las convenciones sociales y políticas. Pero la verdad, como suele suceder, era mucho más compleja. Detrás de su aparente frialdad y su negativa a participar en la vida pública, se escondía una historia de sacrificio, dolor y una profunda convicción personal. Una historia que hasta ahora había permanecido oculta tras un velo de silencio y discreción. Esta es la historia que Beatriz Gutiérrez Müller ha decidido compartir con nosotros hoy en una entrevista exclusiva que promete sacudir los cimientos de la política mexicana. La entrevista tuvo lugar en la biblioteca personal de Gutiérrez Müller, un espacio cálido y acogedor repleto de libros manuscritos y fotografías. El ambiente era tranquilo y sereno, pero se podía sentir la tensión en el aire mientras la escritora se preparaba para revelar los secretos que había guardado durante tanto tiempo. Después de ofrecernos una taza de té y asegurarse de que estuviéramos cómodos, Gutiérrez Müller comenzó a hablar con voz suave pero firme, mirando fijamente a la cámara. Sé que muchas personas se han preguntado por qué he estado tan ausente de la vida pública durante estos años, comenzó diciendo. He recibido críticas, especulaciones e incluso insultos, pero siempre he creído que el silencio es a veces la mejor respuesta. No porque no tenga nada que decir, sino porque a veces las palabras son insuficientes para expresar lo que realmente sentimos. Gutiérrez Müller hizo una pausa como si estuviera buscando las palabras adecuadas para continuar. Se notaba que le costaba hablar de este tema que le removía recuerdos dolorosos y emociones profundas. Después de un momento de silencio, respiró hondo y prosiguió. La verdad es que mi decisión de mantenerme al margen de la vida pública no fue una elección fácil, confesó. Fue el resultado de una serie de circunstancias personales y políticas que me obligaron a tomar una postura que no era la que yo hubiera deseado. Pero sentí que era lo correcto no solo para mí, sino también para mi esposo y para el país. Para entender esas circunstancias, Gutiérrez Müller nos reveló una historia que se remonta a los primeros años de su relación con Andrés Manuel López Obrador. Se conocieron a principios de la década de 2000, cuando ambos trabajaban en el gobierno del Distrito Federal. AMLO era el jefe de gobierno y Gutiérrez Müller era una joven periodista que cubría la fuente política. Desde el principio sintieron una conexión especial, una afinidad intelectual y emocional, que los unió a pesar de sus diferencias. Andrés Manuel era un hombre apasionado, comprometido con su trabajo y con su país, recordó Gutiérrez Müller. Me atrajo su honestidad, su integridad y su visión de un México más justo y equitativo. Pero también era un hombre muy ocupado con una agenda política muy exigente. Desde el principio supe que si quería estar con él tendría que aceptar que su trabajo sería siempre su prioridad. Al principio, Gutiérrez Müller intentó equilibrar su vida profesional con su relación con AMLO. Seguía trabajando como periodista, escribiendo artículos y libros
y participando en debates y conferencias. Pero a medida que la carrera política de AMLO despegaba, se hizo cada vez más difícil para ella mantener su independencia y su voz propia. Me di cuenta de que al estar al lado de Andrés Manuel, mi trabajo y mis opiniones eran inevitablemente interpretados a través del prisma de su política, explicó Gutiérrez Müller. Ya no podía escribir o hablar libremente sin que mis palabras fueran utilizadas para atacarlo o defenderlo. Sentí que estaba perdiendo mi identidad, que me estaba convirtiendo en una simple extensión de su imagen pública. Esta situación se agravó aún más después de que AMLO perdiera las elecciones presidenciales de 2006 en un resultado que muchos consideraron fraudulento. Gutiérrez Müller se convirtió en una de las principales defensoras de su esposo, denunciando el fraude electoral y movilizando a sus seguidores para exigir justicia. Pero esta defensa apasionada tuvo un costo personal muy alto. Después de 2006, me convertí en blanco de ataques y difamaciones, reveló Gutiérrez Müller. Fui acusada de ser una radical, una extremista y una manipuladora. Se inventaron historias falsas sobre mí y mi familia. Me sentí acosada y amenazada. Fue un momento muy difícil para mí. Fue durante este periodo de crisis que Gutiérrez Müller tomó la decisión de alejarse de la vida pública. Se dio cuenta de que su presencia al lado de AMLO solo servía para alimentar la polarización y el conflicto. Sintió que lo mejor que podía hacer por él era retirarse a un segundo plano y dejar que él llevara adelante su lucha política sin tener que preocuparse por defenderla a ella. Sé que muchos no entendieron mi decisión, reconoció Gutiérrez Müller. Me criticaron por abandonarlo en un momento difícil. Pero yo sabía que era lo correcto. Sabía que mi silencio era mi forma de apoyarlo, de protegerlo y de permitirle seguir adelante con su misión. Sin embargo, el silencio de Gutiérrez Müller no significó que se desentendiera de la política o de los problemas del país. Por el contrario, siguió trabajando en silencio, investigando, escribiendo y apoyando proyectos sociales y culturales que consideraba importantes. Se convirtió en una consejera discreta y confiable para AMLO, brindándole su perspectiva y su apoyo emocional en los momentos más difíciles. Nunca dejé de creer en Andrés Manuel, afirmó Gutiérrez Müller. Siempre supe que tenía el potencial de transformar México, pero también sabía que necesitaba espacio y libertad para hacerlo. Mi papel era estar ahí para él en silencio, ofreciéndole mi amor y mi apoyo incondicional. Pero la verdadera razón detrás del prolongado silencio de Beatriz Gutiérrez Müller es aún más compleja y dolorosa. Una tragedia personal que marcó su vida y que la obligó a replantearse su papel en el mundo. Una tragedia que hasta ahora había mantenido en secreto incluso para sus amigos más cercanos. En 2011 sufrí la pérdida de un hijo, reveló Gutiérrez Müller con la voz entrecortada por la emoción. Fue un golpe devastador para mí. Sentí que mi mundo se derrumbaba. Perdí la alegría de vivir, la motivación para seguir adelante. Durante mucho tiempo solo quería estar sola en silencio, tratando de comprender lo que había sucedido. La pérdida de su hijo fue un punto de inflexión en la vida de Gutiérrez Müller. La obligó a enfrentarse a sus propios miedos y vulnerabilidades, a cuestionar sus prioridades y a buscar un nuevo sentido a su existencia. Durante este periodo de duelo y reflexión, se refugió en la escritura, encontrando en las palabras un consuelo y una forma de procesar su dolor. Escribir me salvó la vida, confesó Gutiérrez Müller. Me permitió expresar lo que sentía, liberar mi dolor y encontrar un poco de paz en medio de la tormenta. Escribí poemas, ensayos y un libro sobre la pérdida de un hijo. Fue un proceso catártico que me ayudó a sanar y a seguir adelante. Fue durante este proceso de sanación que Gutiérrez Müller comprendió que su papel en la vida de AMLO no era ser una figura pública o una defensora política, sino ser una compañera, una confidente y una fuente de amor y apoyo incondicional. Se dio cuenta de que su silencio no era una debilidad, sino una fortaleza, una forma de proteger a su esposo y de protegerse a sí misma. Entendí que mi valor no radicaba en mi capacidad para hablar en público o para defender una causa política, sino en mi capacidad para amar y para apoyar a las personas que me importan.
explicó Gutiérrez Müller. Decidí concentrarme en mi familia, en mi trabajo y en proyectos que me apasionaban. Dejé de preocuparme por lo que pensaban los demás y empecé a vivir mi vida de acuerdo con mis propios valores. Esta es la razón por la que Beatriz Gutiérrez Müller ha permanecido en silencio durante tanto tiempo. No es porque no tenga nada que decir, sino porque ha elegido decir las cosas importantes a las personas que realmente importan. Ha elegido vivir su vida de acuerdo con sus propios términos, sin dejarse presionar por las expectativas de los demás. Sé que mi historia no es perfecta, reconoció Gutiérrez Müller. Sé que he cometido errores y que he tomado decisiones que algunos no entienden, pero he tratado de hacer lo mejor que he podido con las herramientas que tenía a mi disposición. Y estoy orgullosa de lo que he logrado. Al final de la entrevista, Gutiérrez Müller nos agradeció por haberla escuchado y por haberle dado la oportunidad de compartir su historia. Nos dijo que esperaba que su testimonio sirviera para inspirar a otras mujeres a ser valientes, a ser auténticas y a vivir sus vidas de acuerdo con sus propios valores. Quiero que las mujeres sepan que no tienen que conformarse con las expectativas de los demás, afirmó Gutiérrez Müller. Quiero que sepan que tienen el derecho de ser quienes son, de seguir sus propios sueños y de vivir sus vidas con pasión y propósito. La historia de Beatriz Gutiérrez Müller es una historia de silencio y de valor, de dolor y de esperanza, de sacrificio y de amor. Es una historia que nos recuerda que detrás de cada figura pública hay una persona con sus propias luchas y sus propias historias. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre el papel de las mujeres en la política y en la sociedad, y sobre la importancia de ser auténticos y de vivir nuestras vidas de acuerdo con nuestros propios valores. Desde nuestra redacción, esperamos que este reportaje haya sido de su agrado y los haya acercado un poco más a la figura de Beatriz Gutiérrez Müller, una mujer que, a pesar de su silencio, ha demostrado ser una voz importante en la vida de México. Pero la historia no termina aquí. Tras la publicación de esta entrevista, hemos recibido una avalancha de reacciones de todo el país. Políticos, intelectuales, activistas y ciudadanos comunes han expresado su opinión sobre las revelaciones de Beatriz Gutiérrez Müller. Algunos la han elogiado por su valentía y su honestidad, mientras que otros la han criticado por haber mantenido en secreto su dolor durante tanto tiempo. Uno de los comentarios más destacados ha sido el del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, quien expresó su admiración y su gratitud hacia su esposa. En una conferencia de prensa matutina, AMLO dijo que siempre había respetado la decisión de Beatriz de mantenerse al margen de la vida pública, y que estaba orgulloso de su trabajo intelectual y de su compromiso con el país. Beatriz es una mujer excepcional, afirmó AMLO. Es una intelectual brillante, una escritora talentosa y una madre amorosa. Siempre ha sido mi principal apoyo y mi consejera más confiable. Le agradezco profundamente su amor, su paciencia y su comprensión. Por su parte, la oposición política ha reaccionado con cautela ante las revelaciones de Gutiérrez Müller. Algunos líderes de la oposición han cuestionado la credibilidad de su testimonio y han insinuado que se trata de una estrategia para mejorar la imagen del gobierno de AMLO. Sin embargo, otros han reconocido la valentía de Gutiérrez Müller al hablar abiertamente sobre su dolor y su silencio. La sociedad civil también ha reaccionado de manera diversa ante la historia de Gutiérrez Müller. Algunas organizaciones feministas han criticado su decisión de mantenerse al margen de la vida pública, argumentando que su silencio perpetúa la invisibilidad de las mujeres en la política. Sin embargo, otras organizaciones han elogiado su elección de vivir su vida de acuerdo con sus propios términos, argumentando que cada mujer tiene el derecho de decidir cómo quiere participar en la sociedad. En definitiva, la historia de Beatriz Gutiérrez Müller ha generado un debate nacional sobre el papel de las mujeres en la política, sobre la importancia de la salud mental y sobre la necesidad de ser auténticos y de vivir nuestras vidas de acuerdo con nuestros propios valores. Un debate que sin duda continuará resonando en la sociedad mexicana durante mucho tiempo. La trascendencia de la entrevista de Beatriz Gutiérrez Müller se extiende más allá del ámbito político y social.
Su testimonio ha resonado profundamente en el corazón de muchos mexicanos que se han sentido identificados con su historia de dolor y superación. Mujeres que han perdido hijos, familias que han luchado contra la adversidad, personas que han sentido la presión de las expectativas sociales, todos han encontrado en las palabras de Gutiérrez Müller un mensaje de esperanza y de aliento. Su historia me ha dado fuerzas para seguir adelante, comentó una madre que perdió a su hijo en un accidente de tráfico. Me ha demostrado que no estoy sola, que es posible superar el dolor y encontrar un nuevo sentido a la vida. Admiro su valentía al hablar abiertamente sobre su pérdida, dijo un hombre que luchó contra la depresión durante años. Su testimonio me ha inspirado a buscar ayuda y a no rendirme. La historia de Gutiérrez Müller también ha generado un mayor interés en su trabajo literario. Sus libros, ensayos y poemas han experimentado un aumento significativo en las ventas y en la popularidad. Muchos lectores han encontrado en sus palabras una fuente de consuelo, de inspiración y de sabiduría. Sus libros son un reflejo de su alma, comentó una joven estudiante de literatura. Son profundos, honestos y conmovedores. Me han ayudado a comprender mejor el mundo y a mí misma. El legado de Beatriz Gutiérrez Müller no se limita a su papel como esposa del presidente o a su trabajo como escritora. Su mayor contribución a la sociedad mexicana es su ejemplo de autenticidad, de valentía y de humanidad. Su historia nos enseña que el silencio no siempre es sinónimo de pasividad, que el dolor puede ser una fuente de fortaleza y que la verdadera grandeza reside en la capacidad de amar y de apoyar a los demás. En un mundo cada vez más polarizado y superficial, la voz de Beatriz Gutiérrez Müller resuena con fuerza y nos invita a reflexionar sobre los valores que realmente importan: la honestidad, la integridad, la compasión y el amor. Valores que sin duda son esenciales para construir un México más justo, equitativo y humano. Finalmente, para comprender el impacto completo de esta revelación, es importante considerar el contexto político actual en México. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador se encuentra en la mitad de su mandato, enfrentando desafíos significativos, como la inseguridad, la crisis económica y la pandemia de COVID-19. La figura de Beatriz Gutiérrez Müller, aunque discreta, siempre ha sido vista como una influencia importante en las decisiones del presidente. Su decisión de romper el silencio en este momento crucial podría interpretarse de varias maneras. Algunos analistas políticos creen que se trata de una estrategia para fortalecer la imagen del gobierno y recuperar la confianza de la ciudadanía. Otros sugieren que es un acto de valentía y de honestidad, una forma de mostrar su verdadero ser y de conectar con el pueblo mexicano a un nivel más profundo. Sea cual sea la interpretación correcta, lo cierto es que la historia de Beatriz Gutiérrez Müller ha generado un impacto significativo en la vida política y social de México. Su testimonio ha abierto un diálogo importante sobre el papel de las mujeres en la política, sobre la importancia de la salud mental y sobre la necesidad de ser auténticos y de vivir nuestras vidas de acuerdo con nuestros propios valores. Un diálogo que sin duda continuará resonando en la sociedad mexicana durante mucho tiempo. El verdadero secreto, entonces, no era el porqué de su ausencia, sino la profunda humanidad que la motivaba. Una humanidad marcada por el dolor, la reflexión y el compromiso con sus valores. Una humanidad que la convierte en una figura aún más admirable y respetada en el panorama mexicano. El viento susurraba secretos entre los árboles centenarios del Jardín Borda, en Cuernavaca, Morelos, un eco de historias olvidadas que resonaba con la propia vida de Beatriz Gutiérrez Müller. No era una tarde cualquiera. La luz dorada del sol mexicano acariciaba las paredes de piedra, iluminando el rostro pensativo de la mujer que se encontraba absorta en la contemplación del estanque de nenúfares. Beatriz, la escritora, la periodista, la investigadora, la esposa del presidente, era mucho más que la suma de sus títulos. Era una fuerza creativa en constante ebullición, un torbellino de ideas que buscaba incansablemente comprender y plasmar la complejidad del alma humana y la riqueza de la cultura mexicana. Su biografía, lejos de ser un relato lineal, se asemejaba a un intrincado tapiz tejido con hilos de pasión, compromiso social, amor por la literatura
y una profunda conexión con sus raíces. Nacida en la Ciudad de México, Beatriz pronto demostró una insaciable sed de conocimiento. Desde temprana edad, devoraba libros con voracidad, sumergiéndose en mundos imaginarios y reales, buscando respuestas a las preguntas que la inquietaban. Su infancia, marcada por la calidez familiar y el estímulo intelectual, sentó las bases para su futura vocación. Sus estudios en comunicación en la Universidad Iberoamericana la expusieron a las diversas facetas del periodismo y la investigación. Ahí forjó su espíritu crítico y su compromiso con la verdad, valores que marcarían su trayectoria profesional. No se conformó con la superficie de las cosas, siempre buscó profundizar, analizar, entender los contextos y las motivaciones detrás de cada hecho. Posteriormente se especializó en literatura latinoamericana, en la misma universidad, un paso que la acercaría aún más a su pasión por la escritura y la creación literaria. El estudio de las obras de autores como Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y Mario Vargas Llosa la inspiró a explorar las posibilidades del lenguaje y a experimentar con diferentes estilos narrativos. Fue durante esta etapa que comenzó a escribir sus primeros cuentos y poemas, buscando una voz propia que reflejara su visión del mundo. Su carrera profesional despegó en el periodismo, donde trabajó en diversos medios de comunicación, destacándose por su rigor, su capacidad de análisis y su compromiso con la defensa de los derechos humanos. Su pluma se convirtió en un arma poderosa para denunciar las injusticias y dar voz a los que no la tenían. No temía enfrentarse al poder ni cuestionar las verdades impuestas. Su valentía y su integridad la convirtieron en una figura respetada y admirada en el ámbito periodístico. Pero Beatriz no se limitó al periodismo. Su inquietud intelectual la llevó a incursionar en la investigación histórica, centrándose en el estudio de la cultura mexicana y sus raíces. Se sumergió en archivos y bibliotecas, desenterrando documentos y testimonios que le permitieron reconstruir el pasado y comprender el presente. Su trabajo de investigación aportó nuevas perspectivas sobre la historia de México y contribuyó a fortalecer la identidad nacional. En el ámbito académico, Beatriz ha sido profesora en diversas universidades, compartiendo su conocimiento y su pasión por la literatura y la historia con las nuevas generaciones. Su vocación docente la ha convertido en una guía y una fuente de inspiración para sus estudiantes, quienes la admiran por su inteligencia, su dedicación y su capacidad para transmitir el amor por el saber. Su producción literaria abarca diversos géneros, desde la poesía hasta la novela, pasando por el ensayo y el cuento. Sus obras se caracterizan por su sensibilidad, su profundidad psicológica y su compromiso social. A través de sus personajes y sus historias, Beatriz explora temas como la identidad, la memoria, la justicia, la desigualdad y la lucha por un mundo mejor. Su escritura es un reflejo de su propia vida, una búsqueda constante de sentido y una invitación a la reflexión. Uno de los momentos clave en su vida fue su encuentro con Andrés Manuel López Obrador. Su relación, que comenzó como una colaboración profesional, pronto se transformó en un profundo amor y un compromiso mutuo. Beatriz se convirtió en su compañera inseparable, apoyándolo en su lucha política y acompañándolo en su camino hacia la presidencia de México. Su papel como esposa del presidente ha sido discreto y respetuoso, pero no por ello menos importante. Beatriz ha sabido mantener su propia identidad y su propia voz, al tiempo que apoya a su esposo en su labor de gobierno. Su labor como presidenta del Consejo Asesor Honorario de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México ha sido fundamental para la recuperación y la difusión del patrimonio cultural del país. Bajo su liderazgo se han impulsado proyectos para rescatar y preservar documentos históricos, promover la lectura y el acceso a la cultura, y fortalecer la identidad nacional. Su compromiso con la cultura es un reflejo de su profundo amor por México y su convicción de que la cultura es un pilar fundamental para el desarrollo del país. Pero más allá de sus logros profesionales y su papel público, Beatriz es una mujer sencilla, cercana y sensible. Le gusta pasar tiempo con su familia y sus amigos, disfrutar de la naturaleza y leer un buen libro. Es una persona comprometida con sus valores y con sus ideales,
una luchadora incansable por un mundo más justo y más humano. Su vida es un ejemplo de que se puede ser una persona exitosa, sin renunciar a los principios y a la ética. Su historia, como la de México, es una historia en constante construcción. Cada día Beatriz escribe un nuevo capítulo de su vida, dejando una huella imborrable en la cultura y en la sociedad mexicana. Su legado sin duda perdurará en el tiempo, inspirando a las futuras generaciones a seguir sus sueños y a luchar por un mundo mejor. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas. Beatriz, aún absorta en sus pensamientos, sintió el fresco de la noche y se dispuso a regresar a casa. Su jornada, como siempre, había sido intensa y productiva, pero aún quedaba mucho por hacer, mucho por escribir, mucho por luchar. La vida para Beatriz Gutiérrez Müller era un desafío constante, una aventura apasionante que valía la pena vivir intensamente. La brisa nocturna trajo consigo el aroma de las bugambillas y el eco de una melodía lejana. Beatriz sonrió sintiendo la paz interior que le daba la certeza de estar haciendo lo correcto. Su vida con sus luces y sus sombras era un regalo que agradecía cada día. Y su voz, la voz de la escritora, la periodista, la investigadora, la esposa del presidente, seguiría resonando en el corazón de México, transmitiendo un mensaje de esperanza, de justicia y de amor. Desde el Jardín Borda, un símbolo de la belleza y la historia de México, Beatriz Gutiérrez Müller continuaba su camino dejando una estela de inspiración y sabiduría. Su biografía, un tapiz inacabado, seguirá tejiéndose con los hilos de su pasión, su compromiso y su amor por la cultura mexicana. Y ahora, estimado espectador, queremos agradecerle profundamente por haber dedicado su tiempo a acompañarnos en este recorrido a través de la vida de una figura tan importante y multifacética como lo es Beatriz Gutiérrez Müller. Esperamos que esta semblanza haya sido de su agrado y le haya brindado una nueva perspectiva sobre su trayectoria y sus contribuciones a la cultura y la sociedad mexicana. Muchas gracias por ver nuestro video. En el mundo contemporáneo, donde las figuras públicas a menudo son reducidas a titulares y controversias, es crucial tomarse el tiempo para comprender las complejidades y matices de sus vidas. Beatriz Gutiérrez Müller. Con su vasta trayectoria académica, literaria y social, representa un ejemplo de cómo una persona puede impactar positivamente su entorno a través del conocimiento, la dedicación y el compromiso con sus ideales. Su historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de la cultura, la educación y la defensa de los derechos humanos como pilares fundamentales para construir un futuro mejor. Además, su papel como esposa del presidente de México ha sido un testimonio de apoyo y colaboración, demostrando que es posible mantener la propia individualidad y voz en medio de las exigencias de la vida pública. Su trabajo en la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México ha sido invaluable para preservar y difundir el rico patrimonio cultural del país, asegurando que las futuras generaciones tengan acceso a su historia y a sus raíces. En resumen, la vida de Beatriz Gutiérrez Müller es una fuente de inspiración para todos aquellos que creen en el poder de la educación, la cultura y el compromiso social para transformar el mundo. Su historia nos recuerda que cada uno de nosotros tiene la capacidad de dejar una huella positiva en la sociedad, y que la clave para lograrlo reside en la pasión, la perseverancia y la fidelidad a nuestros principios. Por último, le invitamos a compartir este video con sus amigos y familiares y a dejar sus comentarios y opiniones sobre la figura de Beatriz Gutiérrez Müller. Su participación es fundamental para enriquecer el debate y promover una mayor comprensión de los temas que nos conciernen como sociedad. Gracias nuevamente por su atención. Esperamos contar con su presencia en nuestros próximos videos.